No sé qué habrán hecho con él. Bueno, hace 25 años estuvimos aquí por primera vez con nuestra familia. Hoy volvemos con mucho gozo, con mucho entusiasmo, con mucho temor y temblor, para hablar de este asunto tan importante en nuestros días como es la masculinidad y la feminidad. Gracias por confiar en el Señor, que Él podía usarme a mí para ser un instrumento de bendición para cada uno de vosotros, invitándome a traer estas exposiciones. Y lo que vamos a hacer en estos próximos 5 días, hoy vamos a introducir este asunto de la masculinidad y feminidad, y vamos a dedicar la mayor parte del tiempo a hablar de la masculinidad. Mañana, Dios mediante, hablaremos de la feminidad desde la perspectiva bíblica. El jueves vamos a ver cómo esto se aplica en la iglesia, tanto la masculinidad como la feminidad, en los roles, en las funciones en la iglesia. El viernes, si Dios quiere, hablaremos de la masculinidad y feminidad en el hogar. Y el sábado hablaremos de la masculinidad y feminidad en el mundo en el que vivimos, y también trataremos de considerar algunas objeciones a todo lo que habremos dicho durante la semana que algunos presentan. Así que ese es un poco la hoja de ruta. Y comenzamos preguntándonos qué es ser un hombre, qué es ser una mujer, dónde aprendemos nosotros cuáles son esos roles. Sabemos que para la propia procreación de la raza humana es necesario que existan masculinidad y feminidad. En nuestros días todo esto se está poniendo en duda. Es interesante que hace solo unas décadas, en esa especie de lucha entre fe y ciencia, nosotros los cristianos decíamos, bueno, esto es lo que creemos que Dios dice, y otros eran los que apelaban a la ciencia para sus doctrinas, para sus opiniones. Hoy se han invertido los roles. Nosotros somos los que decimos, no, mira cuál es tu ADN. Tú que te consideras una mujer en el cuerpo de un hombre, mira tu ADN, mira la ciencia. Y ellos dicen, no, es lo fe, es lo que yo creo. Yo me siento una mujer, yo me siento un hombre. Hemos invertido los papeles, bueno, pues que así sea, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor en este sentido. Vivimos unos tiempos de tanta confusión, de la que no somos ajenos nosotros. No vivimos fuera de este mundo, vivimos en este mundo, y la sociedad y su manera de pensar y de vivir nos afecta a todos. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios y no a la cultura, ni siquiera a la cultura tradicional cristiana, sino ir a la palabra del Señor. Hoy en día, en que ya sin querer, aún los cristianos, los más consagrados, pues llevados por la influencia del mundo, criamos a nuestros hijos, por ejemplo a nuestros varones, como adolescentes permanentes, ¿no? Le damos una paga por nada todos los fines de semana, por no hacer nada, por no estudiar, por solo estar jugando con la Play todo el día, y los hacemos adolescentes de por vida, ¿verdad? ¿Para qué comprometerse en un matrimonio? ¿Para qué comprometerse con un banco para pagar una hipoteca si puedo tener la habitación de toda la vida y si mamá me sigue planchando la ropa y preparando la comida, ¿verdad? Y fomentamos eso sin darnos cuenta, ¿verdad? Hacemos a los niños los reyes de la casa y luego nos quejamos de que no asuman responsabilidades en ningún ámbito, ni en la iglesia, ni en la familia, ni en ningún lado. Por otro lado tenemos esos roles del macho machote, ¿verdad? Que está todo el día cultivándose en el gimnasio y que es capaz de escalar una pared y ser un Bear Grylls de estos que cruzan un lago helado, pues como que va por la Gran Vía paseando, ¿verdad? ¿Cuál es la enseñanza bíblica en todo esto? Pues vamos a ir a la palabra del Señor, porque no queremos venir aquí a decir, bueno, esto es lo que yo creo, vamos a ver cuánto de esto confirma, de lo que ya creo, confirma la Escritura,
y en donde no lo confirme, pues a ver cómo nosotros conformamos a la Escritura a nuestros pensamientos. Un poco aquel anuncio que había hace unos años de, no sé si era de BMW, que decía, "Be water, my friend", ¿no? Eso es lo que muchos somos, ¿no? Somos como el agua, nos adaptamos al envase, al recipiente que nos acoge y no tenemos una estructura, no tenemos un pensamiento sólido basado en las Escrituras. Pero nosotros somos hombres y mujeres de la palabra. Creemos que la palabra del Señor no solamente es inspirada, está exenta de errores, sino que es suficiente para todas las cosas que tienen que ver con nuestra vida y con nuestra conducta. Así que a ella vamos confiando en esa suficiencia. Y para eso tenemos que ir al principio de todo, tenemos que ir a la creación. No debe sorprendernos que para tratar un asunto de esto vayamos a la creación. Y vamos a Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, donde leemos: "Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó". Fijaos que la humanidad viene de Dios. Dios no tenía por qué crearnos, no había una compulsión sobre Él, no había ninguna obligación. Dios nos creó porque Él quiso. Y al hacerlo, Él se deleitó. Era algo que Él quiso hacer y lo hizo de la manera que lo hizo porque Él quiso hacerlo así. Y al hacerlo, ya creó al hombre varón y hembra. Y después de crearlo con esa distinción, dice el versículo 31, Dios vio todo lo que había hecho y aquí que era muy bueno. Así que el género, el sexo, la masculinidad y la feminidad entra dentro de aquello que Dios consideró bueno. Esto no es un constructo social que nosotros, después de siglos, hemos llegado a la conclusión de que a las niñas hay que vestirlas de rosa y a los niños de azul, a ellas darle muñecas y a él darle balones y camiones para que jueguen. No, Dios creó al hombre porque Él quiso, voluntaria y libremente, y los creó de esta manera. Y una vez creados de esta manera, con estas distinciones, lo pronunció bueno. La masculinidad y la feminidad son un constructo, pero divino. Esto no se le ocurrió al hombre a lo largo de decenas de años o de siglos, sino que fue idea de Dios. Ese Dios que es absolutamente sabio, infinitamente sabio, decidió crear al hombre, hombre y mujer. Esa es la parte de la belleza de su diseño. Ahora, en cuanto a esto, vemos que, centrándonos en el mundo cristiano, vemos como hay dos maneras de entender lo que aquí acabamos de leer. Una que es la manera igualitaria y otra es la manera complementaria. Los que sostienen la manera igualitaria dicen que Dios creó al hombre y a la mujer iguales. Punto y final. Iguales absolutamente en todo. Y se acabó la discusión, ¿verdad? El igualitarismo dice que Génesis 1, 26 y 27 no hace ninguna distinción entre el hombre y la mujer, en la medida que ambos fueron creados a imagen de Dios, ambos tenían la misma responsabilidad de ser sus súbditos que gobernasen la tierra. Igualdad en esencia y también igualdad en función. Eso es lo que muchos cristianos sostienen. Otros, los complementaristas, sostienen que es cierto, el hombre y la mujer fueron creados por Dios en igualdad de dignidad, en igualdad de esencia, en igualdad de valor, en igualdad en su naturaleza, pero con una diferencia en sus funciones. Eso es lo que nos distingue, y tengo que decir desde el principio que esa es la postura desde la cual vamos a estar enseñando en estos días. A Dios le dio al hombre, como vamos a ver en Génesis capítulo 2, la responsabilidad de tener una autoridad amable y amante sobre su esposa, y a ella la creó para que fuese una ayuda idónea, una ayuda voluntaria, una ayuda dispuesta, una ayuda alegre y sumisa al hombre. Así que en cuanto a dignidad, igualdad. En cuanto a valor, exactamente igual. El hombre no es más que la mujer en cuanto a su valor, a su dignidad
pero sí hay una diferencia en sus funciones. Y esas diferencias se complementan una a la otra. La sociedad nos presenta todo esto como una lucha. Se habla de la lucha de sexos, ¿verdad? En la cual cada uno va dando codazos al otro en una carrera, zancadillas. No. Se trata más bien de un baile, ¿verdad? De ir uno con el otro danzando hacia adelante. Ese fue el propósito divino. Eso es lo que Dios consideró que era bueno, y esa es la perspectiva que nosotros vamos a considerar. Fijaos que en este versículo 26 del capítulo 1 vemos como Dios comienza hablando de la igualdad en el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. No comienza Dios hablando de las diferencias de funciones o de roles, sino de la igualdad. Somos todos creados a imagen de Dios. Ahora, ¿qué significa esto de ser creados a imagen de Dios? No tenemos tiempo en esta mañana para entrar en profundidad, pero al menos podemos ver 3 cosas en las que el hombre, varón y mujer, en que el hombre son semejantes a Dios. En primer lugar, en su aspecto estructural. Lo que somos nosotros es en semejanza de Dios. Somos distintos a los animales. Fijaos que Dios crea a los animales al sonido de su voz, de manera fiat, ¿verdad? Él lo pronuncia y son hechos. En cambio, aquí hay un consejo de la deidad y la deidad determina, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. A diferencia de los animales, nosotros tenemos un alma, somos racionales, podemos pensar, podemos decir, voy a ver a mi madre, voy a quedar con mi cuñado, en eso yo no participo, ¿verdad? Razonamos las cosas, tenemos voluntad para hacer las cosas. A esto nos entregamos porque queremos y aquello lo rechazamos porque no lo queremos, ¿verdad? Una piedra no puede hacer eso, un árbol no puede hacer eso, un animal no puede hacer eso. Somos también seres morales, somos seres creativos. Dios nos ha dado esa capacidad a semejanza suya, no igualdad porque no somos Dios, pero a semejanza suya tenemos esa capacidad. Él es eterno, nosotros somos finitos, pero todo ser humano tiene esa capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Y fijaos que esto es independiente de su edad y de sus circunstancias. Un bebé en el vientre de su madre, aunque todavía no tenga la madurez suficiente para ejercer estas funciones, pero en esencia lo que le hace humano y por lo tanto su vida la tenemos que respetar es que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. En su día tendrá su voluntad, su capacidad de razonar. Una persona mayor o que ha tenido un accidente, que está en un hospital, yo odio esa expresión, está en estado vegetativo. Yo no soy un espárrago, soy una criatura a imagen y semejanza de Dios. El abuelito dice, ya no es lo que era. ¿Cómo que ya no es lo que era? A lo mejor no se acuerda de lo que hizo ayer, no se acuerda de que soy su hijo, pero sigue siendo la misma persona. El hecho de que tenga sus funciones limitadas por la edad, por circunstancias, no le quita el que sea imagen y semejanza de Dios. Así que en nuestra estructura estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. En segundo lugar, en nuestra función. Fijaos que Dios al hombre le da una comisión, que señoree, que fructifique, que se multiplique, que llene la tierra, que la sojuzgue, que señoree sobre ella. Y en todo eso el hombre está siendo imagen de Dios. Dios es el gobernador, el rey de todo, y pone al hombre como virrey en este mundo, en esta tierra, para que haga la función que Dios hace. A semejanza de Dios, Él nos ha dado la capacidad para que nosotros dominemos la tierra, para que la cultivemos, etc. Y luego, en tercer lugar, el ser a imagen y semejanza de Dios nos hace seres relacionales. Dios es trino, un solo Dios en 3 personas, que se relacionan en amor, en justicia, en santidad, en benignidad, en todo eso se relacionan las 3 personas. Dios a nosotros también nos ha creado para ser personas de relaciones. Por eso es que nos relacionamos los unos con los otros. No era bueno que el hombre estuviese solo, y por eso Dios creó a otro ser que era la mujer, porque como Dios es relacional, quiere que los hombres también lo sean.
para que podamos amar, para que podamos vivir, para que podamos servir a nuestros semejantes. Esta idea de imagen en el mundo antiguo, por ejemplo, un rey era la imagen del dios de aquel lugar. Se suponía que los dioses eran generalmente dioses locales, y entonces el rey era la imagen de aquel dios que gobernaba aquel valle, aquella montaña, aquella costa, aquel río. Pues todo eso, ¿de dónde deriva? De este concepto bíblico, de que el hombre es semejante a Dios. Dios nos ha hecho semejantes a Él en este sentido. Ahora, viendo todo esto, nos damos cuenta de que hasta aquí no hay ninguna diferencia. El hombre no es superior a la mujer en ninguna de estas cosas. La mujer no es inferior al hombre en ninguna de estas cosas. Dios nos ve iguales en cuanto a nuestro valor, a nuestra esencia. Seamos hombres, seamos mujeres, somos iguales en ese sentido. Bueno, pues esa es la visión que nos da Génesis 1, que es como la visión vista desde un satélite. Ahora acercamos el zoom y llegamos al capítulo 2 y vemos esto como en más detalle, ¿no? Y fijaos lo que dice en el capítulo 2, versículo 15, y luego los versículos 18 al 24. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Fijaos, aquí los igualitarios dicen que estos versículos son acerca de que Dios provee a Adán de la comunión que tanto necesitaba, con un compañero, una compañera, que era su igual, mientras que los complementaristas decimos que Dios creó a la mujer en semejanza, pero puso un orden, estableció un orden. A él le puso como cabeza y a ella le puso como ayudante. Eso es lo que avanzamos del capítulo 1 al capítulo 2. Vemos que Dios puso primero al hombre en el jardín antes de que Eva fuese creada. Dios encargó al hombre que trabajara en el jardín, que cuidara de él. Dios le dio la autoridad de poner nombres a los animales. Vemos que luego Dios creó al hombre, literalmente creó a la mujer, literalmente la creó después del hombre y del hombre de una costilla. Y fijaos que este concepto va a llegar hasta el Nuevo Testamento, y Pablo va a hablar de este orden de la creación, implicando los distintos papeles o funciones, ahí en 1 Timoteo capítulo 2, que tienen el hombre y la mujer, deriva no de la cultura judeocristiana, sino del origen. Dios así lo quiso. Y a este pasaje iremos más adelante. Así que vemos a Dios dándole autoridad al hombre para nombrar a su esposa. Y es interesante que Adán ejerce esa autoridad dos veces. En este pasaje la llama mujer, él es Ish, y la llama Isha, hombre, hombra. Pero más adelante le da otro nombre. En el capítulo 3 la llama Eva. Cuando nosotros vamos a comprar, y que nadie se ofenda por esta comparación, pero vamos a la tienda de mascotas
y compramos un hámster, hay 6, decidimos cuál es el que nos quedamos y decidimos ponerle nombre. Y eso es una prerrogativa que tenemos nosotros, lo decidimos nosotros. De alguna manera lo estamos separando, lo estamos marcando. Así se marca el ganado. Ponemos, este es de esta ganadería, este es mío, ¿verdad? Eso es lo que hacemos nosotros cuando tenemos un niño, decidimos. Hay algunos padres que dejan que el hermano mayor le ponga el nombre al hermanito, ¿verdad? Si no, el nombre oficial lo llama Tato y Tato se queda para toda la vida. Don Tato, ¿verdad? Ahí en el médico. Don Tato, siguiente. Bueno, ¿por qué? Porque se dieron una autoridad que el niño no le corresponde, ¿verdad? Esos padres que ceden esa autoridad luego tendrán otros problemas porque el niño tendrá autoridad para otras cosas, ¿verdad? Pero fijaos que en eso de poner nombre se está dando una autoridad. Y Adán eso lo entiende y lo ejerce. Y vemos cómo el Señor da el propósito para el cual Dios creó a la mujer, para ser una ayuda idónea para el hombre. Ahora, aquí los igualitaristas dicen, bueno, pero es que Dios también se llama a sí mismo ayuda de su pueblo. Y no es inferior. Y no está sujeto al hombre, cierto, pero vemos como Dios es ayuda de su pueblo de manera puntual, singular, momentánea, en una circunstancia. Dios viene y es ayuda de su pueblo, mientras que a la mujer la crea como ayuda del hombre, no para casos aislados y puntuales. Esa es su función originalmente, para eso la creó Dios, igual en valor, repetimos, igual en dignidad, igual en estatus, pero como ayudante. Así que esto breve y rápidamente es el primer capítulo que vemos nosotros. En la creación, ¿cómo fueron las cosas? Dios creó en igualdad, pero también con distinta funcionalidad. En segundo lugar, vamos a ver cómo queda todo esto después de la caída. Bueno, pues si vamos a Génesis, vemos cómo la desobediencia de Adán y Eva trajeron un castigo y trajeron una maldición en aquella estructura que el Señor había creado. Lo que dicen los igualitaristas aquí es que fue el pecado lo que trajo estas diferencias, el intento de dominio del hombre sobre la mujer y la sumisión involuntaria de la mujer al hombre. Pero fijaos lo que dice la Escritura. Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Fijaos que lo que introduce el pecado en esta relación es algo que afecta al buen orden que Dios había creado. Esta misma expresión, tu deseo será para tu marido, la encontramos en el capítulo 4 y versículo 7, cuando Dios habla con Caín, que está el hombre ahí apesadumbrado, y Dios le dice, el pecado está ahí, y el pecado querrá subírsete a la chepa, querrá dominarte, pero tú no tienes que dejarte dominar por el pecado, tú puedes dominar el pecado. Bueno, pues esa misma estructura, la expresión es exactamente igual en hebreo, es la que se dice aquí. Por causa del pecado, la mujer tratará de dominar al hombre, pero por la gracia de Dios se puede volver a la estructura original, cuando ese hombre y esa mujer se someten a la autoridad del Señor. Así que ese deseo no es, tu deseo será para tu marido, estarás deleitándote en ser una ayuda idónea para tu marido. No, la idea es de un deseo usurpado. Tu deseo será usurpar la autoridad de tu marido. Los igualitarios sugieren que la relación de la igualdad del hombre y mujer que Dios estableció en la creación ahora está contaminada con una tendencia jerárquica pecaminosa, o sea, de que el hombre sea cabeza sobre la mujer sea ayuda, sujeta
a la autoridad de su marido, dicen, esto es algo que trajo el pecado y que no era la intención original de Dios, pero hemos visto cómo eso no es así. Ahora, la caída en Génesis 3 lo que sí presenta es la distorsión de los papeles, de los roles, de las funciones que Dios había establecido. No introduce nuevos roles, no introduce nuevas funciones. Los que están quedan estropeados, quedan dañados, quedan afectados por la caída. Por eso nosotros podemos, en todo esto que vemos, sobre todo con el movimiento feminista, el machismo, no nos sorprende, nos puede doler muchísimo, pero no nos sorprende porque esto ya sucedió en el momento mismo en que el hombre dejó de mirar a Dios. La enfermedad, el desorden, la desorientación, los deseos engañosos, el hecho de que alguien esté incluso inconforme con el género, el sexo que Dios le ha asignado y que se sienta un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, eso es parte de la rebelión del ser contra el orden establecido por Dios. Pero el orden era bueno, el orden lo estableció Dios y era bueno. Bueno, hemos visto cómo fueron las cosas en la creación, cómo quedaron las cosas afectadas por el pecado, por la caída. En tercer lugar, vamos a ver cómo queda todo esto en la redención. Aquellos que somos cristianos, cómo esto nos afecta. Y esto es crucial porque la Escritura presenta a Cristo como el segundo Adán, como el hombre perfecto. Lo que Adán no logró, lo ha logrado el segundo Adán, que es Jesucristo. Y esa es nuestra esperanza. Todos somos unos fracasados. Todas las mujeres que están aquí esta mañana, y todos los hombres, y yo el primero, somos unos fracasados en esto. Por más que intentamos someternos al modelo bíblico, fracasamos. Y eso es lo que trae tantos disgustos en nuestras relaciones unos con otros. Pero estamos en Cristo, el que ha mantenido el orden establecido por Dios. Este es, como dice Colosenses 1:15, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y nosotros en Él, sometidos a Él, por medio del arrepentimiento y la fe, identificados con Él, estamos unidos a Cristo y podemos tener victoria. La tenemos en estatus, pero la podemos tener en el día a día cuando estamos en Cristo. Y como resultado de eso podemos hacer lo que dice Efesios 4:24, podemos ser ese nuevo ser creado a semejanza de Dios en verdadera justicia y santidad. Con su muerte y su resurrección, Jesucristo conquistó ese pecado. Él es el varón perfecto. En Él nosotros podemos ser conducidos a un nuevo y mejor Edén. Esa es nuestra esperanza, donde viviremos nuestra masculinidad y feminidad tal como el Señor quiso que la viviera el hombre desde el principio. Ahora, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, encontramos pasajes como Gálatas capítulo 3, versículo 28, donde nos dice que no hay en Cristo, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Fijaos que fuimos creados iguales en dignidad, en valor. Cuando caímos, los hombres no cayeron más ni menos que las mujeres, ni las mujeres son esencialmente más o menos pecadoras que los hombres, iguales en la creación, igual en la caída, iguales en la redención. Somos redimidos y redimidas en igualdad. En Cristo somos iguales, somos igual herederos. De hecho, a la mujer se llama coherederas de la gracia. Somos parte del cuerpo de Cristo en igualdad y somos igualmente llenos del Espíritu Santo. Y por eso nos servimos a los unos a los otros en Cristo, en Él, por Él y para Él. Vemos como la redención no elimina esta distinción de funciones, simplemente la pone de nuevo patas abajo. El pecado la había puesto patas arriba, la redención es la que hace que un hombre pueda proveer, proteger, liderar y dar cuentas por la mujer, como lo haría Cristo. Y la mujer puede someterse a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Y la iglesia es la redimida,
el conjunto de los redimidos del Señor. Así que bajo el nuevo pacto, los hombres, los cristianos, somos llamados a conducir a nuestras esposas por medio de un amor sacrificado, no por medio de una dictadura y una tiranía, sino como Cristo, con un amor sacrificado. Y las esposas pueden someterse a ese tipo de maridos también porque lo hacen en Cristo. Así que en la comunidad cristiana el liderazgo masculino no oprime a la mujer, sino que la bendice, y la mujer se somete en Cristo a ese tipo de liderazgo. El cuarto ámbito donde esto es importante verlo, hemos visto cómo fue en la creación, qué sucedió en la caída, cómo quedaron las cosas, cómo son en Cristo, pero nos queda un estado, es el estado final, ¿verdad? La consumación. ¿Qué sucederá? ¿Cómo será esto entonces? Bueno, cuando Dios crea un nuevo cielo y una nueva tierra, nos dice en Romanos 8:21 que la creación será liberada de la esclavitud en la que vive ahora, de la distorsión, del daño causado por el primer Adán. Dice, la creación misma será liberada de su esclavitud a la corrupción y obtendrá la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Habrá cosas que serán diferentes, por ejemplo, el matrimonio será diferente, ya no habrá, el matrimonio es para aquí, para este tiempo. Por eso en cualquier ceremonia de boda nos comprometemos, ya se les ve que se quieren muchísimo, no hace falta que nos lo digan, pero allí se están comprometiendo a amarse hasta el fin de la vida de ellos. No dice, te amaré eternamente, seré tu esposo eternamente. ¿Por qué? Porque en la eternidad todos seremos la esposa de Cristo, ¿verdad? El matrimonio es algo para esta tierra, para el aquí y el ahora. No obstante, nuestra masculinidad y feminidad se mantendrán. Yo no seré una mujer en la eternidad. Y las hermanas que están aquí no serán hombres o quién sabe qué cosa, ¿verdad? En la eternidad. Mantenemos nuestra identidad como una semilla. Una semilla tiene la esencia de lo que es. Una semilla de un pino es un pino en esencia. Y ya sea en semilla, o sea un retoñito, o sea un pino de 20 metros, tiene la esencia de lo que es y la mantendrá para siempre. Y aun cuando está hecho un púlpito de ese pino, sigue siendo la esencia de lo que es. Y nosotros en Cristo, en ese nuevo orden de cosas, mantendremos esa nuestra identidad. Así que, como quiera que hayamos vivido nosotros nuestra masculinidad y feminidad, posiblemente hay algunas mujeres entre nosotros que han sido abusadas por los hombres que ha habido en su vida. Por su padre, por algún hermano mayor, por algún tío, por su esposo, por un pastor dominante. Miremos al segundo Adán. Miremos el final de las cosas. Miremos a Cristo el modelo. Y en Él, en su gracia, esperemos ese tiempo mejor que ha de venir a nosotros. Así que después de esta introducción, que no ha sido tan breve como yo hubiera querido, vamos a hablar un poquito más directamente de la masculinidad. Y para eso tenemos que volver a Génesis capítulo 2. Vamos a centrarnos en el relato de la creación. Vamos a quedarnos en Génesis. Luego también veremos lo que nos dicen Jesús y Pablo en el Nuevo Testamento. Si ya hemos visto que Dios ha creado al hombre y a la mujer en igualdad de valor, de dignidad, pero en diferencia de función, vamos a ver cuáles son las diferencias. Vamos a ver qué es lo que hace a un hombre un hombre. Vemos en Génesis capítulo 2 cómo Dios le da al hombre autoridad y responsabilidad. Dios puso al hombre primero en el jardín, antes de que Eva fuera creada. Él era el primogénito. Y cuando la Biblia habla de primogenitura, habla de autoridad. En una familia, el hermano mayor, el primogénito, tenía autoridad sobre sus hermanos. Él era el que había de colaborar con su padre en la administración de los bienes de la familia. Y aun muerto su padre, era el heredero principal, el que había de mantener el conjunto de la herencia.
Así que ese era un derecho muy especial. Podemos pensar en la historia de Jacob y Esaú. Como uno de ellos no valoró el haber nacido con ese derecho y lo vendió por intereses personales momentáneos, como el otro que era un listo y una muy mala persona, pues se aprovechó de eso, ¿verdad? Porque no se trataba de llevar el nombre, no, eran los privilegios de ser el primogénito. Y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Eso no quiere decir que Él haya sido creado, como algunas sectas enseñan, que haya sido creado primero, sino que Él tiene autoridad sobre toda la creación. Como Dios, pero como Dios hombre. Por eso al final de los evangelios, Él nos recalca, porque Él murió y resucitó, Él tiene toda autoridad para mandarnos a nosotros a predicar el evangelio. Así que la autoridad y la responsabilidad se ven en el primer libro de la Biblia, en que Dios comisiona al hombre. Dios se va a relacionar con toda la humanidad por medio de un pacto. Nosotros los reformados hablamos de federalismo, ¿verdad? Y eso viene del latín fedus, que significa pacto. Una relación federal que algunos no saben describir, quiere decir eso, que Dios se relaciona con toda la humanidad por medio de un hombre. Y si eso nos resulta difícil de digerir, ¿qué culpa tengo yo de lo que haya hecho Adán? Bueno, Dios quiso tratar con toda la humanidad por un representante, ¿verdad? Esto nos gusta más cuando somos salvos por un representante que es Cristo. Bueno, pues si eso nos conviene, lo otro forma parte del paquete, ¿eh? Así que Dios trató con el hombre, le dio una responsabilidad para él y para su descendencia. ¿Y cuál fue su responsabilidad? Que trabajara el jardín, que velara por él. Y Dios comienza haciéndole pasar por delante todas las criaturas, y él manifiesta la autoridad. Como primogénito, él tiene la autoridad para ponerles nombres, ¿verdad? La jirafa no era el líder en la creación, ni el elefante, ni el burro. No, era Adán, que según sus características les puso sus nombres, no fueron aleatorios, ¿verdad? Hay algo que hace que el felino sea felino y que el canino sea canino, y él lo distinguió. No era un hombre bruto de las cavernas, sino un hombre muy inteligente, más que todos nosotros juntos. Según sus características, hizo las divisiones y puso los nombres a cada uno de ellos. Y con ponerle esos nombres, él estaba manifestando su autoridad. Y ahí vemos nosotros el eco de lo que decíamos al principio. Dios creó al hombre a semejanza de Dios, incluso en esta capacidad. ¿Qué es lo que hace Dios? Vamos viendo el eco de sus palabras según fue creando las cosas. Y Dios llamó, ¿verdad?, a una cosa de una manera, a otra cosa de otra. Allí, Génesis 1, 5, 8 y 10, Dios llama a las cosas. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad sobre ellas. Y ahora Dios le da al hombre esa autoridad y Él llama a los animales por su nombre. Y luego crea a la mujer y le da autoridad al hombre para ponerle nombre a la mujer. Primero la llama mujer y luego la llama Eva. Vemos cómo lo crea Dios, pone a dormir a Adán. Adán no hace un esfuerzo por proveerse una colaboradora, una compañía, sino que Dios lo pone a dormir. Yo soy el que actúo, tú estás ahí como muerto, estás durmiendo. Igual que te crea a ti, yo la creo a ella. Tú no creas nada. La toma a partir de ti, pero la creo yo. De tal manera que ella en nada es diferente de él. Tienen funciones distintas, pero complementarias. Y fijaos que Dios le da al hombre, porque ahora estamos hablando de lo que Dios manda al hombre. Dios comisiona al hombre, y solo al hombre, a trabajar y mantener el jardín. Y eso se lo dice incluso antes de que ella fuese creada. Fijaos en eso, ¿no? Cada uno va a tener un papel que desempeñar, ella de colaborar en la procreación, en el llenado de la tierra, pero vemos cómo Dios le da al hombre autoridad y responsabilidad. En Génesis lo vemos eso en la creación.
pero también lo vemos en la caída. Si vamos al capítulo 3, ¿qué sucede en la caída? Vamos al capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Nos preguntamos, ¿por qué la serpiente se dirigió a la mujer en lugar de al hombre? ¿La vio en algo inferior? ¿La vio moralmente más débil? ¿Vio una debilidad inherente que dijo, Adán, no, pero a esta la pilló a la primera? No. Él sabía que con eso él estaba amenazando directamente el orden establecido por Dios. Ya el hecho de dirigirse a la mujer era ir en contra de lo que Dios había establecido, que el hombre tenía que labrar el jardín, pero también tenía que cuidarlo de la injerencia de elementos externos que viniesen a molestar, a disturbar, se dijo anoche aquí, a disturbar el orden establecido por Dios. Satanás apuntó directamente al corazón mismo de lo que significaba para Dios que Adán era el líder y que ella era su ayudante. Satanás buscó socavar, poner patas arriba el orden creado por Dios en las relaciones entre hombre y mujer. Así que en lugar de que el hombre se someta a Dios, de que la mujer se someta al hombre y que todos oigan a Dios, nadie oye a Dios. Cada uno hace lo que le da la gana. La mujer escucha a la criatura, el hombre escucha a la mujer y nadie escucha lo que Dios ha dicho. Satanás sabía lo que estaba haciendo. Procuró engañar a Eva porque estaba socavando con ello el liderazgo de Adán. Pero ¿qué sucede a continuación? Mira los versículos 8 y 9. Después de haber pecado y de haberse escondido, dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿A quién pecó primero? Eva. ¿A quién llama Dios? Adán. ¿Quién comió la fruta? Ella. ¿A quién llama Dios? Adán. ¿Por qué? Porque él tenía una responsabilidad. Él había recibido un mandato. Él había recibido una autoridad. Y él tenía que dar cuentas a aquel que le había dado el mandato. El responsable era Adán. Él había abandonado su puesto de líder. Él había abandonado su puesto de guardián. Él no había enseñado a Eva, oye, que si me voy un momento, estés pendiente, que yo soy responsable, que yo le tengo que dar cuentas a Dios. Ni se te ocurra, pase lo que pase. No sé cuál puede ser el peligro, pero si notas algo raro, habla conmigo, que yo hablaré con Dios. Bueno, esto no ocurrió, ¿verdad? Es una situación que podemos imaginar. Cuando llegó el momento de la batalla, él no estaba donde tenía que estar. Y por eso Dios le dice, ven acá para acá. Tú tienes que dar cuenta, Adán. Y con eso, fijaos, que Dios está reafirmando el orden. Él no va a Eva. Y esto lo podemos ver. No sé, ¿cuántos de aquí han hecho la mili o algo parecido? Bueno, ¿tenemos un militar profesional? Bueno, Ángel, 3, 4. Ah, bien. ¿Alguna mujer ha hecho la mili? ¿No? Bueno. Bien. Se me ocurrió alguna cosa que no debo decir. Iba a decir, a alguna le vendría bien hacerla. Y a más de un hombre. Pero fijaos cómo Dios lo que está haciendo... digo esto de la mili porque cuando hay un escalafón de autoridad, ¿verdad? Y cuando un soldado hace algo mal, el capitán no tiene que tratar directamente con el soldado, sino con el suboficial, que era responsable de ese pelotón en el cual ese soldado torpemente disparó donde no debía o se durmió en el puesto de guardia, ¿verdad? Y el que como se suele decir, al que se le va a caer el pelo, es a la autoridad de ese soldado. Y esto es lo que sucede aquí. Dios no habla con la mujer, sino con el hombre, que tenía que ser responsable. Y así reafirma el orden que Él ha creado. La autoridad de Adán, vemos como también el Señor la reafirma en las maldiciones como consecuencia
de la caída. Versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, fijaos, tú que tenías que ser la autoridad, el guía, el responsable, el que marcase la pauta, invertiste el orden de las cosas, comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Toda la tierra, por ese pacto, por esa relación federal, toda la tierra que estaba bajo el dominio y la protección de Adán, toda ella va a ser afectada. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Por qué día fuiste tomado? Pues polvo eres y al polvo volverás. Y fijaos que la mujer también tiene su parte. Pero fijaos que hasta en la parte de la maldición que le afecta a ella, tiene que ver con su relación con su esposo. Junto con él habían de llenar la tierra. Y ahí es donde ella va a tener el sufrimiento. Pero la tierra está maldita por causa del pecado del hombre, que tenía que guardarla y no la guardó. Y Dios le dice: por ti. Dios quiere ilustrar cómo su pecado ha estropeado la responsabilidad y el ámbito que le fueron dados en su relación como su esposo. Maldita será la tierra por tu causa. Dios le había dado un reino, un ámbito en el que ser imagen de Dios, tener dominio sobre la baja creación, y no lo tuvo. Y por eso cuando son echados del jardín, Dios pone un ángel para que cumpla lo que Adán no cumplió, para que impida que pueda entrar el mal en aquel jardín. Dios le está mostrando gráficamente: tú has fallado, Adán. Independientemente de que la mujer haya comido primero, tú has fallado. Y yo levantaré algún día uno que pondrá las cosas en orden para siempre. Y ese será Jesucristo, el segundo Adán. Y vemos que aun cuando lo saca de allí, lo saca y le dice que ahora tiene lo que podía haber hecho allí en un ámbito precioso, estupendo, favorable. Ahora dice: pero no te vas de vacaciones. No, ahora vas a labrar la tierra. Lo que no hiciste allí, ahora lo vas a tener que hacer aquí fuera. Pero como lo vas a hacer en una tierra maldita, tendrá eso, que se atasca el ordenador, que la puerta no cierra y que el grifo gotea. Eso es la consecuencia de que Adán no cumplió con su responsabilidad por causa de ti. Fijaos que no dice: por ti tu esposa, que anda que ella también. No, por tu causa, tú eres el único responsable. Así que, hombres, una de las cosas a las cuales el Señor nos llama a ser hombres, varones, es ser responsables. Y para eso no tenemos que estar casados. Eso tiene que ser una disposición natural. Si tenemos tiempo hoy, entraremos a ver un poquito más en detalle. No tenemos que estar casados para ser hombres, ¿verdad? Y en eso, madres, abuelas, criemos a nuestros hijos varones pensando en eso, que tienen responsabilidades, empezando por recoger su habitación y sacar la basura y ayudar en estas cosas. ¿Por qué? Porque estamos enseñándoles que ellos están en este mundo para adquirir responsabilidad, que no le damos nosotros, que es como Dios lo ha creado. Así que no se trata solamente de leerles la Biblia todas las noches, sino hacerles cumplir responsabilidades, que se vayan acostumbrando para que si el Señor tiene misericordia y los redime un día por su gracia, ellos ya tengan el camino por el que saben que deben andar. Lo mismo vemos en el Nuevo Testamento. Pablo, cuando habla de la entrada del pecado en el mundo, no dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y una mujer. Dice que fue por un hombre. Y no es que sea un machista, como algunos dicen, y hasta en esto obvia a la mujer. No, es que el pecado entró en el mundo porque quien tenía la comisión, el llamado, la responsabilidad, no cumplió con ella. Y creo que en esto, si hay mucho machismo y hay mucho hombre abusivo, creo que también hay mucho hombre pasivo en esto. En todos los aspectos de las relaciones hombre-mujer, el hombre se ha convertido en un pasivo y además desde la sociedad secular se fomenta esto con todo este asunto de la igualdad, de tal manera que, por eso decía al principio, se nos crea adolescentes para toda la vida, ¿verdad?
Y hasta cuando nuestra madre está llena de canas y ya viuda, etc., sigue siendo la mamá que nos peina y con su saliva nos limpia no sé qué, ¿verdad? Porque somos dependientes cuando teníamos que estar cuidando de esa frágil anciana que ha estado cuidando de nosotros y orando por nosotros. Segundo ámbito en el cual nosotros tenemos responsabilidad, no solamente en el dar cuentas, sino trabajando y supervisando. Y así es como nosotros estamos llamados a ejercer nuestra autoridad y responsabilidad. En Génesis 2:15 volvemos donde dice que el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. O sea, que lo vigilase, que lo mantuviese. Y ese trabajar y vigilar son las dos tareas principales en las que el hombre ejerce su masculinidad. Como decía antes, incluso después de la caída, Dios manda al hombre, no decir, bueno, como has fallado te vamos a rehabilitar en un entorno estupendo y cuando ya tal, te volvemos a entrar. No, eso no es posible. Él tiene una responsabilidad que ahora va a cumplir con muchas más dificultades. El hombre tiene la responsabilidad de labrar, de servir, de trabajar, de cultivar. En aquel momento era un jardín. Eso no quiere decir que todos los hombres tengamos que ser jardineros. Pero cada uno tiene un jardín, tiene un entorno que cuidar, tiene que proteger, tiene que servir, tiene que trabajar, tiene que producir como Dios crea y produce. Así nosotros estamos llamados a hacer eso. El mundo de Adán, en principio, era un jardín, su reino donde Adán debería ejercer su responsabilidad era así. Para nosotros puede ser pues con un autobús que conducimos, un despacho de abogados en el que ejercemos o un puesto en el mercado donde vendemos fruta. Donde quiera que estamos nosotros debemos de tener ese concepto de invertir nuestro tiempo, nuestra energía, los talentos que el Señor nos da en traer cosas buenas a la existencia, en mejorar nuestro entorno. Y ya digo, y no tiene que ser precisamente o necesariamente en el matrimonio. Estamos llamados a cultivar, a construir y a producir. Y no solamente en el mundo de lo material, sino en lo espiritual. Por eso tú puedes ser soltero hasta que te mueras. Pero en la propia iglesia, en tu familia, tienes niños, jóvenes, jovencitos, a los cuales, si no puede ser, Dios no te ha dado el engendrar hijos biológicos, pero sí te ha dado la responsabilidad de engendrar y proteger y criar y cuidar y ayudar a otros a hacer lo mismo con sus hijos. Esa es una responsabilidad. Lo quiera que pase por tus manos, la vida que pasen por tus manos, tienen que ser mejoradas por ti. Y eso no puede ser si somos pasivos, simplemente calientabancos en la iglesia. Piensa que, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, al cual Dios mediante iremos durante la semana, el hombre es llamado a nutrir a la esposa dentro del hogar, a proveer cualquiera que sea el entorno. Dios nos llama a ser, y con énfasis, cuidadores de los corazones de aquellos que nos ha puesto a nuestro cargo. Y es por eso que aún dentro de la iglesia, y de esto hablaremos en su momento, vemos cómo son los hombres los que tienen el deber, la autoridad de trabajar, de cultivar ese terreno que Dios nos ha dado. También vemos cómo Dios manda al hombre a vigilar, a guardar. Y esa es la palabra que se usa, por ejemplo, respecto a soldados, respecto a pastores, respecto a sacerdotes. Dios mismo es un cuidador. Dios nos llama a los hombres a proteger. Nos ha creado de tal manera, ya decimos, igualdad en dignidad, en valor, etc. Pero Dios nos ha creado, nuestra naturaleza está el hecho de defender, de proteger. Esa es nuestra responsabilidad. Y fijaos que, lo dije antes, lo repito, cuando Dios tiene que expulsar a Adán porque no está cumpliendo su función, pone un ángel y específicamente dice que es para guardar, para que hiciera lo que el hombre no fue capaz de hacer. Así que el hombre no tenía solo que hacer fructífero su entorno, sino que tenía que protegerlo. Iremos viendo en la semana cómo todo eso se hace.
Fijaos que tenemos el concepto, hay páginas en Facebook, en Internet, supongo que en Facebook también, y hay libros, ¿verdad? Hay tanta literatura sobre cómo un hombre debe ejercer su masculinidad y se nos enseña pues eso, a saber cambiar el aceite del coche, el filtro de la lavadora, poner un interruptor que se pueda encender aquí y apagar allá, y todas estas cosas. Y a veces pensamos que ese es nuestro modelo y que tenemos que hacer unas horas de gimnasio toda la semana, un poquito de mecánica, de todos estos aspectos masculinos. Esos son cosas de hombres, ¿verdad? Bueno, yo no estoy diciendo que no hagamos estas cosas. Podemos ahorrarnos un dinerillo si cambiamos nosotros el aceite del coche y no un mecánico, ¿verdad? Pero esa no es la esencia de la masculinidad según la palabra del Señor. Él nos ha llamado a tener un liderazgo servicial. El Señor invierte y habla de que los reyes, los hombres en gobierno en este mundo, lo hacen para servirse a sí mismos y esclavizan a sus conciudadanos para que les aumentan los impuestos, se quedan con lo mejor de ellos, sus jóvenes, la fuerza de los hombres con sus mujeres. Eso es como el mundo lo hace. Pero en el reino es diferente. De tal manera que es sirviendo como nosotros estamos ejerciendo nuestra verdadera autoridad. Eso es lo que hace Jesucristo. No viene y nos fuerza a seguirle, sino que Él se entrega. Él vino como un siervo a hacer por los hombres lo que los hombres no pueden hacer por sí mismos. Y a eso nos llama el Señor. En Lucas 22, 24 es donde leemos esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy con vosotros como el que sirve. El Señor toma el concepto de jerarquía humana y lo pone patas arriba. Es interesante como los políticos, hay unas elecciones, y muchos no han acabado ni una carrera, tienen máster que nunca han hecho, y bueno, sabemos todo esto, ¿verdad? Y ahora salen allí, hemos ganado. ¿Qué has ganado, chico? Te hemos dado una responsabilidad. No te hemos comprado un Audi para que te los lleve un chofer de aquí para allá. No, te hemos hecho un siervo. Yo me vuelvo loco cuando veo estas cosas. Pero eso es lo mismo que vemos en una boda. Y parece que cuando el rabino, el sacerdote o el pastor bendice un matrimonio, le está dando la vara de mando de estas de alcalde a ese hombre para que ejerza su dominio sobre la mujer. No, chicos, estás para servirla a ella, con un amor sacrificado como el de Cristo. Ahí está tu masculinidad. No con esa vara para golpear, sino para servir. Eso es lo que el Señor de manera revolucionaria está diciendo que Él ha venido a hacer y lo que Él nos llama a hacer a nosotros. Así que aquí, varones, tenemos que considerar cómo hemos ejercido con nuestros hermanos pequeños o mayores, con nuestras hermanas, con nuestros compañeros y compañeras de clase, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros nietos, en la iglesia, si somos diáconos, si somos ancianos, pastores, lo que seamos, ¿cómo hemos ejercido? ¿Qué concepto tenemos nosotros? ¿He conseguido? ¿Me han nombrado supervisor de no sé qué? ¿Para qué? ¿Para ponerme aquí unos galones para que la gente me haga una reverencia cuando venga el domingo al culto? ¿O estoy ahí para ser quien acerca al himnario, quien ayuda a buscar Nahum, que no hay quien lo encuentre? Para eso estamos. No para que la gente nos aplauda y nos reconozca con una placa los años de servicio. Ese es el modelo del Señor. Y si hemos fallado en esto,
vayamos a Cristo, a ese segundo Adán, aquel que nos muestra lo que es la verdadera masculinidad. No sé, uy, se me acabó el tiempo, ¿no? Iba a decir no sé cuánto tiempo me queda mucho que decir. Mañana intentaremos, porque me quedan cosas muy importantes que decir a los hombres, no se van a ir de rosita. Pero tenía hasta las 12, ¿verdad? ¿O es 12:30? Un poquito más. Pero es que no sé si un poquito más. Gracias, Miguel. Vamos a ver. Bueno, un poquito más. Miguel es el responsable, ¿eh? No yo. Quisiera aprovechar una definición de masculinidad bíblica de un libro de Piper y Grudem, que definen la esencia de la masculinidad bíblica. Si queréis tomar nota, lo leeré 2 veces. Dicen que la esencia de la masculinidad bíblica es un sentido de responsabilidad benevolente para liderar, proveer y proteger a las mujeres de maneras que sean apropiadas en las diferentes relaciones del hombre. Fijaos, un sentido, bueno, dije que lo repetía y lo repito. La esencia de la masculinidad bíblica es un sentido de responsabilidad benevolente para liderar, proveer y proteger a las mujeres de maneras que sean apropiadas en las diferentes relaciones del hombre. Primero, un sentido de responsabilidad benevolente. Yo tengo que ser consciente. Desde que soy niño, mi papá sobre todo y mi mamá deben de hacerme consciente de que Dios me ha hecho varón para que yo tenga esa responsabilidad benevolente de ser un protector, un proveedor, un líder y un responsable ante Dios, especialmente de las mujeres. La actitud de un hombre hacia las mujeres tienen que tener siempre este sentido de responsabilidad. Aunque tú estés en una silla de ruedas por una parálisis cerebral, si eres varón, tienes que tener esta disposición. Aunque no puedas salir a cazar un ciervo para ella, aunque no le puedas cambiar la rueda del coche porque ya eres mayor y la lumbalgia no te lo permite, o tu capacidad mental ya no está para eso, pero esa debe ser la disposición masculina. Eso es lo que un hombre debe tener como esencia. Ser un proveedor, un protector, un guía y alguien que da cuenta a Dios por ello. Liderar es lo primero que vemos. Dios ha dado al hombre ese patrón de liderazgo masculino y lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Es Adán que le da la responsabilidad, es a los reyes, varones todos, es a los sacerdotes, varones todos, es a los profetas, varones, que el Señor da ese patrón. Dios enseña que el liderazgo debe ser por medio del servicio. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en 1 Timoteo. Así que lo primero que tenemos que considerar es recibir con agrado ese rol que Dios me ha dado. Dios me ha puesto en este mundo. No sé si es para ser bombero o poeta, pero yo estoy aquí para proveer, proteger, liderar y dar cuentas a Dios de mi entorno, ser un buen líder. ¿Y cómo, dónde nos dice la Biblia y cómo nos describe lo que es un buen líder en este sentido? Pues 1 Timoteo capítulo 3. Lo que se pide para un anciano debe ser el modelo para todos los hombres, aunque jamás sean ancianos ni diáconos, que también se dice lo mismo de los diáconos. La única cosa especial, el único don especial que tienen que tener los hombres para ser ancianos es su capacidad para enseñar y que no sean unos novatos. Pero todo lo demás tiene que ver con su carácter, no con los músculos que tengan, ni con su cociente intelectual, ni con cuántas veces ha subido al Everest. Tiene que ser con un carácter piadoso, servicial, un hombre de buena conducta, un hombre irreprensible. Y si ese es el ideal para un líder en la iglesia, ese es el ideal para un líder en el hogar, ese es el ideal para un líder de grupo de amigos, ese es el ideal de Dios para el hombre.
La masculinidad bíblica no se expresa en una demanda de ser servidos, sino de servir aún con sacrificio. Eso es lo que hace el Señor. Lucas 22, 26, el Señor dice que el mayor de vosotros se haga como el más joven y el líder como el que sirve. Nosotros como líderes no estamos llamados a exigir. Es que es muy español, ¿verdad? Es que no sabes con quién estás hablando. Pues sí, estás hablando con alguien que Dios ha llamado a ser un siervo. Así que, ¿en qué te puedo ayudar? Y si es a una anciana en la iglesia, a ir allí a desatascarle el bote sifónico, ese es mi servicio, para eso me ha llamado el Señor. Y si es para acompañar a una hermana que tiene el coche aparcado en una calle oscura, pues con mucho respeto, como a una hermana, tengo que hacerlo. No decir, yo voy más asustado que tú. No, el Señor nos ha llamado a ser hombres en eso precisamente. A ser como Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros estamos llamados a ser cabeza en estas cosas. Por lo tanto, cualquier hombre que utilice esa palabra, no, es que el Señor te dice entre los maridos y la esposa, Dios te ha llamado a sujetarte. Eso es como jugando las cartas y te tienes el Joker ¿verdad? Al final de todo ya puedes tú tener los ases que sea, pero yo tengo aquí la carta ganadora siempre. Es que Dios te ha mandado a sujetarte. Si tú consideras que eso es lo que Dios te ha dado ahí en Efesios capítulo 5, estás equivocado. Porque tu liderazgo es servicial, es sacrificial. Es así como hizo Cristo, que siendo Dios, no viene siendo, cuidado, ¿quién está aquí? Sino que tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo, como la criatura, fue hecho pecado para redimir al pecador de su pecado. Ese es el ejemplo. Y Él no sacó en ningún momento, cuidado que soy el Hijo del Dios eterno. Siéndolo, Él no apeló a lo que era, sino que vino aquí como un siervo. Así que, hombre, ese es el tipo de liderazgo al cual el Señor nos llama. En segundo lugar, porque estamos llamados a liderar, estamos llamados a tomar la iniciativa. Eso no quiere decir que tomemos todas las decisiones. Fijaos que y esto para nuestra, no humillación, sino para mantenernos humildes. Si Dios nos da una ayuda idónea, y eso a alguna mujer le puede hacer sentir mal, nosotros somos los que estamos mal, porque necesitamos ayuda. Así que nada de que ellas son inferiores. Yo solo no puedo. Y Dios viéndolo, me provee una ayuda. Así que yo humildemente acepto la ayuda. Ahora, soy responsable en todos los aspectos, en el aspecto espiritual. Eso es decir, no, cariño, lleva tú los devocionales porque se te da más este asunto de los niños. Pues se aprende. No vale, es que tú eres más tierna, pues hazte tú tierno. Es que tú llevas más tiempo en la fe, pues tú avanza, haz cursos nocturnos. Sé un hombre en esto en que Dios te ha llamado a ser líder. Ahora, eso no quiere decir que ella no pueda orar y que ella no pueda leer una noche o toda una semana, el tiempo que haga falta, ¿verdad? Pero la iniciativa. Qué pena cuando uno va a un hogar y la esposa le dice al marido, cariño, ya puedes orar. Y él ahí como, ¿oro yo? No, ora tú, que oras mejor. Aprende a orar. Ora cada día, mañana, tarde y noche. Hazte un hombre de Dios. Llénate de la palabra. Estás de rodillas. Busca la bendición del Señor. A eso es a lo que el Señor nos llama cuando nos llama a ser líderes en nuestros hogares. Y es cierto que hay, y posiblemente haya entre nosotros, alguna mujer cuyo esposo sea incrédulo y que por lo tanto ella tendrá que asumir alguna función que es propia del esposo, pero si no es así, el esposo, y si tu mujer, tu marido es más joven en la fe, anímalo, estimúlalo, míralo, el modelo bíblico y ora por ello, y anímale, y cuando él diga, chicos, apagamos la tele, vamos a tener nuestras lecturas, vamos a orar, anímalo en eso. Y, cariño, vamos a poner a los niños a la cama, y verdad, empújale, hasta que él ya se sostenga. Y cariño, qué bien lo has hecho. Oye, me gustó lo que dijiste. Nunca había pensado de esa manera.
Y así tenemos también que, estamos siendo un modelo para nuestros hijos, para nuestros nietos, en que las cosas son así, a imagen y semejanza del Señor. El mundo considera que el liderazgo debe ser opresivo, exagerado. Nosotros a veces respondemos siendo pasivos y pecamos siendo apáticos. Todo eso es un peligro. A eso no nos ha llamado el Señor. Tenemos que tener un liderazgo humilde. Y queridos varones, si en esto hemos pecado, y estoy seguro que hemos pecado, o por ser demasiado agresivos en esto, o por ser unos pasotas totales, oremos para que el Señor en estos días nos hable al corazón y tomemos nuestra responsabilidad y estemos asidos a Cristo y miremos el modelo del Señor y corrijamos aquello que es deficiente. También el hombre es llamado a proveer, lo hemos visto anteriormente. Eso no quiere decir que la mujer no debe ser una colaboradora en el proveer. Pero cuando no hay pan en la mesa, el que debe pasar la noche sin dormir pensando en cómo ponemos pan en la mesa, debe ser principalmente el hombre. La Biblia habla, Proverbios 31, de esa mujer laboriosa que colabora para que haya pan en la mesa, pero la responsabilidad es del hombre. La responsabilidad esencial debe ser del hombre. Y hay circunstancias que habrá que considerar, pero esas son las excepciones. Un parado de larga duración, que bastante tiene y que lo intenta, busca todos los días un profesional de presentar currículums por toda la ciudad y el Señor no le provee, bueno, le tiene un tiempo de prueba, de humillación y eso es una realidad, pero no debe ser la norma. Debemos procurar salir y traer el pan a la mesa. También estamos llamados a proteger. Fijaos, estoy yendo muy rápido, fijaos la denuncia que el Señor hace a los pastores de Israel. En Ezequiel 34, versículo 4. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Fijaos, porque el Señor nos manda a liderar, a proteger, a llevar sobre nosotros el peso, no solo en el hogar, en la iglesia, en el mundo, como veremos, en nuestra familia más amplia que nuestro propio hogar. Tenemos que estar pendientes de ser quienes llevan al hombro a aquellos que lo necesitan. Nosotros tenemos que estar dispuestos a enfrentarnos a los leones. Y por eso, pensad, varones, pensad que no estamos hablando, no sé cuántos leones habéis encontrado por la calle algún día, pero sí hay muchas cosas que potencialmente nos hacen daño. Y como varones tenemos que advertir a otros varones. Alguien me advertía anoche, lo que pasa es que no me acuerdo el título. A ver, Juego de Tronos, ¿verdad? Tenemos que decirnos unos a otros, eso es pura pornografía. Me han informado anoche, no lo sé. Pero estamos llamados a cuidar nuestro entorno, es decir, por muy artístico que eso sea, y por muy bélico y por muy no sé qué, si no es adecuado, yo tengo que proteger a mis hermanos, a mis amigos, a aquellos de los que me entero. Vi el primer capítulo, pues no sigas viendo, porque tenemos que proteger al débil, al que cree que bueno, que esto no le va a hacer daño, que él ya eso lo tiene superado. Cuando yo he caído en algo y sé el peligro potencial en eso, estoy llamado a proteger. Es decir, no pises ahí. Y no decir, no, todo vale. No, yo ya soy maduro, esto a mí ya no me afecta. Con tantos años de matrimonio, nos afecta y tenemos que tener cuidado. Son trampas del enemigo. Y cuando vemos que un hermano ha dejado de venir a los cultos, a ver si mi esposa le dice a su esposa que a ver si su marido, no, llama, queda con él, tómate algo con él y dile, chico, ¿qué pasa? ¿Estás flaqueando? No, es que estoy arreglando el piso, pues yo te ayudo el sábado para que vengas el domingo a la iglesia.
de maneras prácticas. Tenemos que defender, que proteger. Esa es la oveja que llevamos al hombro. Esa es la labor pastoral que tenemos los hombres. Esa es nuestra responsabilidad. Nada de todas esas tonterías de la psicología. No, es que la mujer tiene otra sensibilidad. Pues olé, y que anime a las hermanas en eso. Pero tú tienes la tuya. Y tú tienes un entorno en que la mujer a lo mejor no debe ni siquiera entrar. Pero tú, hombre a hombre, mirándole a los ojos, dices, eso no es bueno ni para ti, ni para mí, ni para ningún cristiano. Porque el Señor un día, fijaos, como Dios llamó a Adán cuando Eva cayó, Dios un día te llamará y te va a decir, ¿te acuerdas de fulano que venía a la iglesia? Ay, sí, Señor, me acuerdo. Vino un tiempo, dejó de venir. Y luego te dirá, ¿y tú qué hiciste? No, eso era la labor del pastor. Bueno, el pastor seguramente habló con él, pero tú fuiste quien le trajo inicialmente. A veces con los pastores nos pasa que la gente, cuando quedamos con ellos, ya tiemblan, ¿qué habré hecho? ¿Verdad? En cambio, si es tu amiguete con quien te vas de vacaciones o haces una barbacoa, a lo mejor él puede entrar en ti de la manera que un pastor no puede entrar. Y de colega a colega, dice, oye, te echamos de menos en la iglesia. Tus hijos no están siendo alimentados por la palabra. Tu esposa está hambreando espiritualmente porque tú has decidido dedicarte a la pesca del tiburón en las Azores, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra responsabilidad y no debemos eludirla porque estaremos ofendiendo al Señor. Así que cualquiera que sea nuestro entorno, tenemos que tener consideración de a qué nos ha llamado el Señor. Y quiero terminar con este apresuramiento, recordando que en Adán todos hemos caído. En Cristo tenemos un campeón. Estamos en el lado ganador. Y estos son días en que tenemos que reflexionar en estas cosas. Hemos venido aquí para decir, Señor, estamos a tu servicio. Y si estamos haciendo algo mal o no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, queremos volver a mirar a Cristo. Él se entretuvo. ¿Qué hacía Él en casa de esa gente de mala reputación? ¿Ser como ellos? No, ser luz y sal. No desde el cielo, desde su trono dando voces, chico, sal de ahí. No, comiendo con ellos. Aunque lo llamasen comelón y bebedor. Pero Él los rescataba de su vana manera de vivir. Exhortémonos, animémonos. Y aquellos que están aquí, que ni siquiera entienden estas cosas, porque para ellos son ajenas, porque son ajenos a la gracia. Mirad, este es el mundo que nos ha dejado el pecado. Cuando tú miras que tu vida es un fracaso moral, aún en estas cosas, no sigas por donde vas. Mira a Cristo. Dile que Él oriente tu camino, que Él inicie en ti lo que la naturaleza no te ha dado, que Él te haga un hombre de verdad a través de Cristo. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos darte gracias por tu palabra que se extiende a todos los ámbitos de nuestra vida. Ya desde el principio, desde las primeras páginas, tú nos dices para qué nos has creado, cómo nos has creado, cuáles son nuestras funciones. Tú, Señor, nos hablas de cómo el pecado entró en el mundo y afectó nuestra relación contigo, los unos con los otros y con el mundo en el que vivimos. Pero también nos hablas, Señor, de la redención de Cristo. Y es a Él a quien hemos de mirar, es en su gracia, en su fuerza, es en tu Espíritu, Señor, que puede habitar en nosotros y cambiarnos, en quien nosotros confiamos. Porque, Señor, queremos extendernos hasta la eternidad. No queremos que un día seamos avergonzados cuando vengamos delante de ti en juicio y tengamos que oír apartados de mí, no os conozco, sino que podamos escuchar bien, buen siervo y fiel. Señor, queremos ser fieles en el entorno que tú nos has puesto. Cada uno tenemos un jardín que labrar. Tenemos personas en nuestro entorno, ya seamos pastores, responsables de una congregación, ya seamos individuos solteros, solos en este mundo, sin padres, sin hermanos. Donde quiera que estemos, Señor, tenemos un jardín que cuidar. Tenemos almas a las que proveer. Tenemos advertencias
que presentar, porque tú nos vas a pedir cuentas, Señor. Que ninguno seamos hallados escasos, sino que la justicia de Cristo esté en nosotros y que esa sea nuestra cubierta cuando tú derrames tu ira sobre este mundo. Señor, obra en nosotros. Haznos profundizar en estas cosas. Bendícenos que en el resto de días de esta semana sigamos abundando en estas enseñanzas, que sean enseñanzas transformadoras. Lo esperamos de ti, porque sabemos que así es el Evangelio. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén.